Para los que llegaron tarde, ¿verdad? Ya al estar grabando esto, pues ya pueden escuchar mis primeras palabras, ¿verdad? Si revisan el video, el primer minuto o dos, ¿verdad? No acabo de empezar, acabo de empezar hace como 2 minutos. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de bombas de flujo mixto y axiales. La teoría es exactamente la misma que todo lo que hemos visto ahorita para centrífugas. Lo único que cambia es que los números son distintos, pero las gráficas se presentan de la misma manera y las intersecciones y los métodos se hacen de la misma manera. Entonces, les decía, vamos a hablar de bombas de flujo mixto y bombas axiales. Ahora, nosotros hemos hablado de bombas centrífugas y las bombas centrífugas operan eficientemente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de situaciones de bajas velocidades específicas. ¿Cuáles son situaciones de bajas velocidades específicas? Cuando la bomba la voy a instalar en un sistema donde yo requiero una gran H de la bomba y un caudal relativamente bajo, ¿verdad? Entonces, para grandes alturas y caudales bajos, ¿verdad? Si a mí me dan una tarea donde yo tengo que instalar una bomba que tenga una gran H y un caudal relativamente bajo, entonces, si bien cualquier bomba puede hacer la chamba, las bombas centrífugas son las que lo van a hacer con mayor eficiencia, ¿verdad? Entonces, significa que las bombas centrífugas, estas aplicaciones requieren bajas velocidades específicas y las bombas centrífugas tienen precisamente esas bajas velocidades específicas. Y ahora, ¿de dónde viene eso? Recuerden el concepto de velocidad específica. Velocidad específica, ¿verdad? Era RPM, ¿verdad? Por raíz cuadrada del caudal, ¿verdad? Sobre H. Me parece que eran las 3/4, pero no me acuerdo si era 3/4 o 5/4. Creo que era 3/4, ¿verdad? 3/4 para bombas. Entonces, obviamente, ¿verdad? Si la altura es grande y el caudal es pequeño, entonces voy a tener una fracción pequeña. Entonces, velocidades específicas bajas significa pequeño caudal, gran altura. Entonces, bombas que surten mucha H y poco caudal, ¿verdad? Para el RPM que manejan, van a tener bajas velocidades específicas. Entonces, como a mí me da una tarea con mucha H y poca Q, y calculo la velocidad específica de la situación. Y escojo bombas que tengan bajas velocidades específicas, ¿verdad? Y precisamente las bombas centrífugas son las que tienen esas bajas velocidades específicas. Recuerden que las velocidades específicas de un modelo de bomba, de alguna manera, son el resumen de dónde se encuentran sus puntos de máxima eficiencia. Bombas centrífugas, sus puntos de máxima eficiencia se combinan en Q y H de tal manera que la velocidad específica es baja. Entonces son idóneas para situaciones de H's altos y Q's bajos, ¿verdad? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Estamos hablando ahora acerca de flujo mixto y axiales. Entonces, hasta ahorita en esta unidad hemos visto problemas de bombas centrífugas para este tipo de aplicaciones. Pero la verdad es que esa misma teoría, esos mismos métodos y hasta las curvas de las bombas de flujo mixto y axiales, pues se aplica de la misma manera. Simplemente los números van a ser distintos. Por ejemplo, si hablamos de bombas axiales, ¿verdad? Las bombas axiales operan eficientemente, ¿verdad? A altas velocidades específicas. Es decir, cuando a mí me dan una tarea con bajos valores de H y altos valores de Q, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando yo tengo bajas alturas y altos caudales, este cociente es grande. Entonces estamos hablando de aplicaciones que requieren grandes velocidades específicas. Entonces las bombas axiales operan eficientemente en aplicaciones con altas velocidades específicas. Y efectivamente, las bombas axiales, sus puntos de máxima eficiencia, ¿verdad? Se pueden resumir en velocidades específicas altas, ¿verdad? Y las bombas de flujo mixto, pues están entre las centrífugas y las axiales. Y las centrífugas tienen velocidades específicas bajas y las axiales tienen velocidades específicas altas, bueno, las de flujo mixto, ¿verdad? Van a operar eficientemente a velocidades específicas intermedias. Entonces, para caudales intermedios y H's intermedios, esas aplicaciones entre estos dos extremos, ahí es donde son idóneas las bombas de flujo mixto. Ahora, las curvas de desempeño
para los tres tipos de bomba, ya sea centrífugas, axiales o flujo mixto, no importa, las tres se grafican de la misma manera. Es decir, hay curvas H versus Q para cada diámetro de rodete, ¿verdad? Y hay isocontornos de BHP y de eficiencia. Entonces, las curvas se publican de la misma manera. Los números que representan las curvas es lo que cambia, ¿verdad? Entonces, si uno compara curvas parametrizadas adimensionalmente, observamos, se notan algunos cambios en las bombas axiales. Entonces, fíjense bien, nosotros ya hablamos de bombas centrífugas. Ahora vamos a usar como contraste, si las curvas de bombas centrífugas tienen cierta forma, vamos a ver el contraste con el otro extremo, con las bombas axiales. Dijimos que las bombas centrífugas son para aplicaciones de bajas velocidades específicas. Vamos a ver el otro extremo, bombas axiales, altas velocidades específicas. ¿Cómo se ven sus curvas H versus Q? Bueno, las curvas H versus Q en centrífugas, si yo las adimensionalizo, todas las curvas H versus Q se colapsan en una sola curva CH versus CQ, ¿verdad? Todas se colapsan en una sola curva con análisis dimensional, ya habíamos hablado acerca de esto. De la misma manera, en bombas centrífugas habíamos visto que si yo quiero entregar caudales cada vez más grandes, voy a tener que subir la potencia. Entonces, potencias cada vez más grandes, ¿verdad?, me van a dar caudales cada vez más grandes. Esto en bombas centrífugas. Y el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? El punto de máxima eficiencia está más o menos por el centro de las parábolas H versus Q, más o menos por el centro, ¿verdad? Esas son las bombas centrífugas. Ahora, si vemos el contraste de las bombas axiales, hay curvas CH versus CQ, aquí me faltó la C, ¿verdad? CQ. Ya en su versión adimensional, todas las curvas H versus Q se colapsan en una sola curva, si son dinámicamente semejantes, ¿verdad? Ahora bien, para algún modelo de bomba, donde los modelos son dinámicamente semejantes, todas las curvas H versus Q se colapsan en esta curva. Ahora, cuando la máquina es axial, la bomba es axial, esta ya no es una parábola. En CH versus CQ de las centrífugas, lo podemos modelar con una parábola. Es una curva que cae más o menos de manera gradual. Pero en bombas axiales, es una curva que baja, así como en las centrífugas, pero va a bajar de una manera más empinada, ¿verdad? Es decir, pues tal vez se pueda modelar con una parábola en algunos casos, pero la verdad es que es una curva más o menos, es más empinada, más triangular, si uno lo quiere ver así, ¿verdad? A diferencia de esta, que baja más gradualmente, ¿verdad? Más parabólicamente. Entonces, en máquinas axiales hay curvas H versus Q para cada diámetro de rodete, para cada RPM, pero la curva es más empinada, ¿verdad? Más triangular, no tanto como el CH versus CQ, que cae parabólicamente de una manera más distribuida. Esa es la primera diferencia, digamos, en números. Otra diferencia es el coeficiente de potencia. Resulta que en máquinas axiales, entre más caudal quieren entregar yo, ¿verdad?, menos potencia le tengo que meter, ¿verdad? Menos potencia le tengo que meter. Entonces, cada vez le entrego menos potencia si quiero entregar más caudal, ¿verdad? Obviamente, la altura va a ser mucho menor, ¿verdad? Pero bueno, esos son los números de las máquinas axiales. Entonces, máquinas centrífugas, yo voy a tener que entregar cada vez más potencia para entregar más caudal. En máquinas axiales, cada vez menos potencia para entregar más caudal. Entonces, esta curva que ustedes ven aquí, si ustedes recuerdan las curvas características de bombas, si vemos el caso de las bombas centrífugas, una línea CP que sube es como si yo tuviera isocontornos de potencia que a medida que yo voy moviéndome en la dirección de más alto caudal, los BHP van subiendo, ¿verdad? Los BHP van subiendo. Entonces, a medida que yo voy atravesando cada isocontorno, mientras me muevo en la dirección de mayor caudal, es decir, cada isocontorno, mientras voy avanzando hacia la derecha, los valores de los BHP son cada vez más altos. Eso es lo que significa una línea CP que sube, ¿verdad? Ahora, en máquinas axiales es al revés, vemos que el CP baja. Entonces, en la curva CH versus CQ, los isocontornos de BHP que la van atravesando
a medida que yo voy avanzando en esos isocontornos, los BHP van a ir bajando, ¿verdad? Eso es lo que dice, la curva CP versus Q va bajando. Eso significa que los isocontornos que van atravesando la curva CH versus CQ, a medida que yo me muevo hacia la derecha, los valores de los isocontornos van bajando. Cada vez requiero menos BHP para bombear más caudal. Claro, significativamente va a ser menos H, ¿verdad? Pero más caudal. Entonces, esa es otra diferencia hablando de números. Hablando de números, ¿verdad? Sigue habiendo isocontornos, sigue habiendo CH versus CQ, sigue habiendo isocontornos de eficiencia, ¿verdad? Ahora hablemos de los isocontornos de eficiencia. En bombas centrífugas, las máximas eficiencias están más o menos distribuidas en el centro de la curva, mientras que en axiales también están en el centro de la curva, pero el área es más reducida. Por ejemplo, en centrífugas yo puedo tener un intervalo relativamente amplio de altas eficiencias. Pero en bombas axiales no. El intervalo de altas eficiencias ocurre en un intervalo de caudales más estrecho, ¿verdad? Entonces, las máquinas axiales son más quisquillosas a la hora de hacer una intersección con la curva del sistema, ¿verdad? Si yo tengo una parábola del sistema, ¿verdad? Más me vale que esta intersección ocurra en un intervalo más estrecho de caudales donde se pueda considerar que es una eficiencia máxima, ¿verdad? Aquí en centrífugas la intersección hasta puede ocurrir un poquito cargada a la derecha, ¿verdad? No importa, de todos modos el intervalo de caudales es amplio para el caudal de intersección. O sea, de todos modos me asegura una eficiencia relativamente alta. En axiales no. En axiales mi margen de maniobra es más reducido. La intersección es más estricta, porque la zona de alta eficiencia abarca un intervalo de caudales más estrecho, ¿verdad? Entonces, pues nada más, ojo con eso, ¿verdad? Si uno tiene, ahora, ¿eso cómo se ve en los isocontornos? Si tienen la curva CH versus CQ, ¿verdad? Los isocontornos son así, Los isocontornos de eficiencia son así, pero el isocontorno del punto de máxima eficiencia, digamos que vamos a suponer que este es del 90%, ¿verdad? 90% es el isocontorno, me cubre esta zona de la curva CH versus CQ. Tal vez el siguiente isocontorno ya bajó en eficiencia bastante, ya bajó al 80%, ¿verdad? Entonces, si la intersección ocurre fuera de cierto intervalo estrecho, ya la eficiencia cae mucho. Entonces, esa es la interpretación, ¿verdad? De un pico más agudo, ¿verdad? En la curva de eficiencia, que los isocontornos de eficiencia son más exigentes. La intersección debe ocurrir en una zona muy específica para justificar una alta eficiencia, ¿verdad? Bueno, una operación de alta eficiencia. Entonces, esas son las grandes diferencias, ¿verdad? Entre los dos casos extremos, ¿verdad? Bombas centrífugas, tenemos una curva CH versus CQ con una alta eficiencia, una zona de alta eficiencia amplia. En axiales, la zona de alta eficiencia es una zona estrecha. Por otro lado, los isocontornos de BHP van bajando a medida que voy avanzando hacia la derecha en las máquinas axiales, y las centrífugas van aumentando, porque la curva del CP sube mientras avanzo a la derecha, la curva del CP baja mientras avanzo a la derecha en máquinas axiales. Entonces, las curvas se presentan de la misma manera, son los números los que cambian, ¿verdad? Entonces, observamos, ¿verdad? Esto lo tengo que editar, ¿verdad? Este es el CQ, este es el CQ. CH, CP y este es CQ. Entonces, observamos que en máquinas axiales, observamos que si aumenta el CQ, baja el CP. Es decir, a medida que yo avanzo en caudal, bajo en potencia. Es decir, los isocontornos de BHP van siendo más pequeños a medida que avanzo hacia la derecha. Es lo que significa el punto 1. Por otro lado, entre más aumenta el CQ, más disminuye el CH de manera más pronunciada que en centrífugas. Es lo que yo les decía. Esto cae, la curva H versus Q cae de una manera muy pronunciada en bombas axiales, porque en bombas centrífugas, pues todavía hay una planicie aquí y luego empieza a bajar, ¿verdad? Porque este es un perfil parabólico, ¿verdad? Este es más triangular, ¿verdad? Baja de una manera más empinada.
Entonces, bueno, ahí está otra diferencia de las axiales con las centrífugas. Vamos a ver otra. La distribución de la eficiencia es más aguda, más triangular. Es lo que yo les decía, la eficiencia, ¿verdad? Es más triangular. Eso significa que la zona de alta eficiencia es más estrecha. Significa que los isocontornos de alta eficiencia son muy angostitos y una zona muy determinada del caudal. Solamente las intersecciones del H del sistema que pasen por ahí son intersecciones de alta eficiencia, ¿verdad? Fuera de esa zona ya tengo baja eficiencia. La eficiencia cae muy rápidamente a partir de ese punto, ¿verdad? De intersección. Entonces, ¿cómo se comparan los números? Los CQ son más altos. Si ustedes se fijan en los valores de CQ de las axiales y los valores de CQ de las centrífugas, observamos que los valores CQ de las axiales van a ser valores altísimos aquí, ¿verdad? Si aquí en las centrífugas tenemos, no sé, CQ igual a 1, 2, 3, aquí estamos hablando de valores de axiales de 10, 20, 30, ¿verdad? Entonces, ok, si las gráficas me representan lo mismo, los números, ¿verdad? En el eje de los CQ son mucho mayores en las axiales que en las centrífugas, ¿verdad? Los CQ son más altas, las CH son más bajas. Los valores de CH aquí pueden ser, pues no sé, pueden ser 10, 20, 30, y aquí podemos estar hablando de 100, 200, 300, ¿verdad? Entonces, bueno, las alturas, ¿verdad? Pero si hablamos del CH, aquí estaré, sí es cierto, en condiciones adimensionales, aquí tal vez estaremos hablando de, precisamente de, no sé, 5, 10, 15, y aquí estaremos hablando tal vez 2, 4, 6, ¿verdad? 2, 4, 6. Entonces los valores del CH en bombas axiales, en el eje vertical, son valores mucho menores, ¿verdad? Que los valores de CH en las centrífugas. Entonces las centrífugas tienen valores de CQ más bajas que las axiales, valores de CH más alto que las axiales, ¿verdad? Entonces las axiales tienen CQ más altas, CH más bajas y los CP comparables. Eso sí, si bien aquí los isocontornos de BHP van bajando y aquí los isocontornos de BHP van aumentando, ¿verdad? Lo cierto es que los valores de BHP son más o menos los mismos. Aquí estamos hablando de 1000, 2000, 3000, aquí también va a ser 1000, aquí va a ser 3000, 2000, 1000, ¿verdad? Aquí va a ir de bajada, aquí va a ir de subida, pero son valores más o menos comparables los BHP, ¿verdad? Eso sí no cambia, la potencia es más o menos la misma, ¿ah? Entonces, CP comparables, CH más bajos, CQ más altas, hablando de máquinas axiales, ¿verdad? Estamos hablando, al comparar, se observa que en máquinas axiales. Entonces, estas observaciones son de las máquinas axiales. Ahora, en bombas axiales, algunas observaciones notables son, aquí ya dije algunas, pero vamos a hurgar un poquito más. Un poquito más, ¿verdad? Les había comentado, las curvas H versus Q caen más pronunciadamente en las axiales que en las centrífugas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Entonces, curvas H versus Q caen más pronunciadamente. Eso significa que si ustedes tienen una curva del sistema 2, vamos a suponer que ustedes van a poner una bomba, la van a instalar en dos sistemas distintos, en un sistema 1 y en un sistema 2. Pues si salen esta bomba axial en dos sistemas distintos, en los dos sistemas les va a dar intersecciones muy distintas. ¿Por qué? Porque como la curva H versus Q está muy empinada, una intersección un poquito a la derecha va a ser mucho más baja que una intersección un poquito a la izquierda. Es decir, va a haber un gran cambio de delta H para un pequeño cambio en delta Q. Entonces, una misma bomba axial puede tener rendimientos muy distintos en dos sistemas distintos. Eso es lo que significa que la curva H versus Q sea más pronunciada en máquinas axiales. En máquinas centrífugas no hay tal problema. Si yo tengo dos sistemas distintos, como la curva parabólica es un poquito más gradual, ¿verdad? Las intersecciones, no va a haber mucha distancia en caudal ni en H, ¿verdad? Salvo que los sistemas sean muy, muy distintos. Pero aún en axiales, sistemas parecidos pueden tener rendimientos muy distintos, ¿verdad? Es decir, las axiales son un poquito más
quisquillosas en cuanto a su rendimiento, de acuerdo al sistema donde las pongan, ¿verdad? Pero eso es por la forma de la curva H versus Q, ¿verdad? Bueno, esa es una observación que va de la mano con que son curvas más empinadas, las curvas H versus Q. Vamos a hablar de la región de máxima eficiencia. Ya les había comentado, en las máquinas axiales, el pico de máxima eficiencia es más estrecho, mientras que en bombas centrífugas es más distribuido. Eso significa que los isocontornos de alta eficiencia están en una zona más reducida en las axiales que en las centrífugas. En las centrífugas, los isocontornos de eficiencias altas abarcan un gran intervalo, ¿verdad? Pero en las axiales no, en las axiales un pequeño intervalo. Entonces, más me vale, ¿verdad? Más me vale que si yo quiero alta eficiencia, más me vale que la intersección le dé precisamente a ese punto. En las centrífugas tengo cierta holgura, ¿verdad? Tengo cierta holgura. Puede ser la intersección por acá, puede ser una intersección por acá. Tengo cierta holgura. En las axiales no. En las axiales la intersección tiene que ser más exigente, ¿verdad? Eso es lo que significa una distribución de eficiencias más aguda, ¿verdad? Ok. Ahora, ya hablamos nosotros de la gráfica de Wislicenus, ¿verdad? Entonces, las bombas centrífugas más o menos están en el intervalo de las bajas velocidades específicas. Las bajas, aquí están las centrífugas, ¿verdad? Y las axiales están más o menos por aquí. Y las de flujo mixto, pues están aquí. Las de flujo mixto. Ahora, aquí está entre 3.000 y 10.000, ¿verdad? Bueno, entre 3.000 y 8.000 más o menos. Entonces, 4.000 y 8.000. Sigue siendo un gran intervalo. Simplemente en la escala logarítmica aparece como un intervalo pequeño, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí va de 100 a 4.000. Aquí más o menos va de 8.000 a 30.000, ¿verdad? Las de flujo mixto apenas abarcan como entre 4 o 5.000 a 8.000, 10.000, ¿verdad? Por ahí. Entonces, pero no se engañen, ¿verdad? Sigue siendo un intervalo alto. Simplemente la escala logarítmica es más pequeño. Pero bueno, eso se nota aquí en la gráfica, ¿verdad? A medida que aumenta el caudal de alguna máquina, aumenta la eficiencia, porque entre más me muevo a la derecha, vemos que las curvas de caudal van subiendo. Entonces, si yo tengo alguna bomba con alguna velocidad específica, voy a tener cierta eficiencia. Pero ojo que las centrífugas tienen baja velocidad específica, ¿verdad? Las centrífugas tienen baja velocidad específica. Las axiales tienen alta velocidad específica. Entonces, si ustedes van a la gráfica de Wislicenus, para un mismo caudal, imagínense este caudal. Imagínense este caudal. Entonces, para este caudal, por ejemplo, de 300, las bajas velocidades específicas tienen una eficiencia máxima pues que rebasarían el 65% o cerca del 65%. Pero una máquina axial, ¿verdad? Una máquina axial estaríamos hablando de eficiencias más altas, cerca del 80%. Entonces, las máquinas axiales son más eficientes, son mucho más eficientes en los altos caudales que las máquinas centrífugas, ¿verdad? Y es lo que estábamos diciendo al inicio, ¿verdad? Al inicio estábamos diciendo que bombas axiales son a altos caudales, operan eficientemente, mientras que las bombas centrífugas es a bajos caudales que operan eficientemente, claro, en grandes alturas, ¿verdad? Pero aquí en la de Wislicenus se observa que para algún caudal dado, ¿verdad? Para un caudal dado, es más, hablamos de los altos caudales. Si ustedes hablan de un caudal de 10.000 o todavía de 1.000, ¿verdad? Todavía las máquinas axiales manejan altísimas eficiencias. Si estamos hablando de las centrífugas, ¿verdad? Sobre todo con valores bajos de velocidad específica, pues las eficiencias son más bajas, ¿verdad? Para los altos caudales. Entonces, bueno, ahí de alguna manera se observa en la gráfica esa situación. Realmente ya vimos cómo estimar la eficiencia de cada uno de ellos en los ejercicios de análisis dimensional, pero bueno, la gráfica de alguna manera refleja esa situación. Entonces, aquí nada más la nota en cuanto al desempeño y velocidad específica. Wislicenus publica su correlación para bombas que involucran a su velocidad específica, el caudal y la eficiencia que manejan el punto de máxima eficiencia. Ahora,
si vamos a resumir el desempeño de los tres tipos de bomba, aquí les pongo un par de gráficas que me comparan las tres. Entonces, fíjense bien. Si vemos las curvas H versus Q, las bombas centrífugas típicamente tienen una forma parabólica. Las bombas axiales les decía que tienen una forma más empinada, ¿verdad? Y las bombas de flujo mixto, ¿verdad? Aquí está la línea gris. Pues fíjense bien, está más empinada que la parabólica, pero está menos empinada que la axial. Entonces, las bombas de flujo mixto, sus curvas H versus Q, ¿verdad? Si las vemos aquí, una bomba de flujo mixto, voy a poner otro color. Una bomba de flujo mixto, ¿verdad? El CH versus CQ sería algo así. O sea, no sería tan empinada como la axial, ¿verdad? Pero sí es más empinada que la centrífuga, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, las de flujo mixto, ¿verdad? Son más empinadas que las parábolas que aquí están en azul, las centrífugas, pero son menos empinadas que las axiales, ¿verdad? Entonces, esta gráfica de alguna manera compara eso, ¿verdad? Aquí nada más, este H versus H asterisco y Q versus Q asterisco indican dónde está el punto de máxima eficiencia. Entonces, nada más para que ustedes puedan apreciar que antes del punto de máxima eficiencia, la axial es mucho más empinada que la centrífuga y también que la de flujo mixto. De hecho, lo que estoy diciendo aquí es que antes del punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Antes del punto de máxima eficiencia, algunas bombas centrífugas, todavía el H versus Q todavía sube, sobre todo las que tienen álabes hacia adelante, ¿verdad? Las que tienen álabes hacia atrás, si acaso son horizontales. Entonces, o son horizontales o suben las centrífugas antes del punto de máxima eficiencia. Pero las de flujo mixto y las axiales, todas esas bombas de flujo mixto y axiales, antes del punto de máxima eficiencia ya están bajando. Y están bajando más empinadas que las centrífugas, ¿verdad? La flujo mixto menos empinada que la axial. Ahora, después del punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Vemos que ya la bomba centrífuga ya cae parabólicamente. Pero aún así la de flujo mixto cae más empinadamente y la axial todavía cae más empinadamente. Entonces, la razón de este cociente, ¿verdad? Y de este cociente es nada más para dividir al intervalo en dos. ¿Qué pasa antes del punto de máxima eficiencia y qué pasa después del punto de máxima eficiencia? Las centrífugas son horizontales o suben antes del punto de máxima eficiencia, dependiendo si son álabes hacia adelante o álabes hacia atrás. Pero el flujo mixto y axial, ahí no importa. Todas van a caer antes y después, de una manera más empinada que las centrífugas. Bueno, así son las curvas H versus Q en todos los tipos de bombas. Vamos a hablar de los isocontornos BHP. Para los isocontornos BHP, en una bomba centrífuga, los isocontornos de BHP, a medida que yo avanzo hacia la derecha, los isocontornos de BHP suben de valor, ¿verdad? Suben de valor. Eso es lo que significa esta curva azul que sube, ¿verdad? Eso es lo que significa la curva azul que sube, que los isocontornos van subiendo de valor. Entonces, en bombas centrífugas ya vimos que antes del punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Antes del punto de máxima eficiencia, los isocontornos suben. Y después del punto de máxima eficiencia, suben un poquito y luego bajan. Bueno, bajan cuando son álabes hacia atrás. Cuando son álabes hacia adelante, todavía suben un poquito más, ¿verdad? Todavía de esta pendiente, los isocontornos todavía suben de una manera gradualmente progresiva, ¿verdad? Ya no proporcional, sino que cada vez suben más en los altos caudales, después del punto de máxima eficiencia. Así se comportan las centrífugas, ya habíamos hablado acerca de eso. Vamos a hablar ahora acerca de las bombas de flujo mixto. Para las bombas de flujo mixto, observamos que antes del punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Antes del punto de máxima eficiencia, vemos que los isocontornos suben, los isocontornos de BHP van subiendo de valor. Pero después del punto de máxima eficiencia,
los isocontornos de BHP bajan, ¿verdad? Bajan. Entonces, suben y luego bajan de valor, ¿verdad? Entonces puede ser 1000, 2000, 3000 y 4000, ¿verdad? Puede 4000 aquí y luego 3000, 2000, 1000. Es decir, suben y luego bajan. Eso es lo que significa, esa línea que primero sube y luego baja antes y después del punto de máxima eficiencia. Entonces, las bombas de flujo mixto ya vemos que se comportan de manera distinta a las centrífugas en los valores de los isocontornos. Ahora, si hablamos de las bombas axiales, ¿verdad? Si hablamos de las bombas axiales, ahí sí, vemos que siempre van de bajada. Entonces, en una bomba axial, antes del punto de máxima eficiencia, los isocontornos de BHP van bajando y después del punto de máxima eficiencia siguen bajando, ¿verdad? Siguen bajando. Entonces, en máquinas axiales los BHP siempre van de bajada, ¿verdad? Puede empezar en 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000. Es decir, van bajando, ¿verdad? A medida que voy avanzando sobre la curva H versus Q. Eso es lo que significan estas curvas. Entonces, hay un comportamiento antes y después del punto de máxima eficiencia para los tres tipos de bomba. Ahí lo puse por código de colores. Y ahí pueden observar cómo se comportan las curvas H versus Q y cómo se comportan los isocontornos de potencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es una comparación, ¿verdad? Esta es una comparación de bombas de flujo mixto y axiales. Entonces, pues la moraleja, no importa el tipo de bomba, siempre hay que hacer intersección entre la H del sistema, ¿verdad? Siempre hay que hacer intersección entre la H del sistema y el H versus Q. Siempre hay que hacer intersección. Entonces, el método es el mismo. No importa si son axiales, centrífugas, flujo mixto. Lo único que cambian son los números. Pero la manera en que se publica la información, los métodos en que buscamos las intersecciones y determinamos el BHP y la eficiencia, todo es igual, ¿verdad? Lo único que hay que recordar es que las bombas axiales son muy quisquillosas. La intersección en el punto de máxima eficiencia es más difícil de lograr, ¿verdad? La intersección tiene que ser perfecta ahí, ¿verdad? Ese es el único detalle, ¿verdad? Entonces, los dos grandes detalles es que dos sistemas ligeramente distintos, al colocar la misma bomba axial en cualquiera de los dos, me puede rendir de manera muy distinta, mientras que las centrífugas no. Y que en máquinas axiales, la intersección es muy exigente para tener alta eficiencia, mientras que en centrífugas, pues no tanto, ¿verdad? De hecho, en el ejercicio que hicimos en clase, para bombas centrífugas, vimos que teníamos una intersección del 82% con el punto máxima eficiencia del 86% y estábamos relativamente lejos del centro de la curva, ¿verdad? Entonces, y aún así teníamos buena eficiencia. Entonces, las centrífugas son más fáciles de adaptar que las axiales a ciertas aplicaciones, ¿verdad? Pero bueno, lo que hace que una centrífuga o un axial sean idóneas para una aplicación es el concepto de velocidad específica. Eso no cambia. Entonces, primero se hace el estudio de velocidad específica y una vez que uno detecta el tipo de bomba, ahora sí uno hace la intersección de la curva del sistema contra la curva de la bomba. Por eso vimos análisis dimensional en la unidad 1 y por eso estamos viendo esto en la unidad 2. Primero es velocidad específica, después es ya buscar la intersección para la aplicación que estamos, de alguna manera tratando, ¿verdad? Bueno, pues ese es el apunte de hoy. Aquí la vamos a dejar por hoy. Mañana vamos a ver vamos a ver algunos ejercicios de repaso, porque hasta ahorita hemos visto ejercicios de intersección de un modelo de bomba con un sistema. Hemos visto cómo el efecto de variar, si yo tengo una curva de desempeño de una bomba que voy a utilizar en un sistema, yo sé que si yo varío las RPM o el diámetro del rodete, me va a rendir de manera distinta. Y ya vimos cómo ajustar las curvas a esas condiciones. También vimos, cuando combinamos bombas en serie y en paralelo, en un sistema, ¿verdad? ¿Cuál es el rendimiento de ese arreglo que uno está proponiendo? Entonces hemos visto todas esas cosas. Pero hay algunos problemas con los que se puede topar un ingeniero, ¿verdad? Que se salen de ese estándar, ¿verdad? Entonces, el día de mañana y pasado mañana, las siguientes dos clases, vamos a ver unos ejercicios de repaso que no es tanto de repaso. Vamos a ver problemas distintos a los que ya vimos, ¿verdad? Algunas otras aplicaciones un poquito más complicadas, ¿verdad? Escenarios más complicados de ingeniería, ¿verdad? Ahorita ya vimos los problemas tipo, por así decirlo, pero vamos a ver cómo lidiar con algunas situaciones especiales. Eso vamos a ver entre mañana y pasado mañana, ¿verdad? Entonces,
pues son ejercicios de repaso, pero no es tanto repaso porque vamos a ver situaciones nuevas, ¿verdad? Pero vamos a seguir buscando intersecciones y todo lo que ya, todos los temas que ya hemos visto, simplemente adaptados a situaciones especiales. Entonces, bueno, eso ya lo vemos el día de mañana. Por hoy esto es todo. Esto es el apunte 2.8. Entonces vamos aquí a los apuntes, ¿verdad? El apunte 2.8 es el apunte de hoy. Ok, ahí está. Entonces, bueno, pues esta es la clase de hoy. Entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, tengo una duda. Sí, dime. Pero bueno, es que estos días he repasado un poco y tengo una duda con las velocidades, sobre todo en la bomba de flujo mixto y la centrífuga. Sí, Bueno, recuerdo que los apuntes dijo que en el ojo entraba la velocidad axialmente siempre, ¿no? sí. Pero Sí. cuando entraba el rodete podía ser radial o tangencial, ¿no? Los componentes. A ver, otra vez. Cuando entraba el rodete entra radial, ¿no? En la Este, centrífuga. en la centrífuga sí, sí. Y en el flujo mixto entra radial y axial, ¿no? Así es, sí. Pero mi Aunque, duda, ajá, aunque el diseño podría ser que entre radialmente y ya mientras se mueve por el álave avanza axial y radial, ¿verdad? ¿Sí me ok, entiendes? O sea, sí, entra por el ojo. Entonces, tanto la de flujo mixto como la centrífuga, las dos tienen ojo. Entonces, el flujo entra por el ojo y después, una vez que entra por el ojo, ya se mete al álave. Ahora, se puede meter al álave, idealmente se mete radialmente, ¿ok? Pero ya una vez que entra al área entre álaves, ahora sí, lo que lo hace centrífuga es que el álave dispara el flujo centrífugamente, mientras que la de flujo mixto, los álaves van guiando el flujo para que salga centrífugamente con cierta componente axial. Entonces, en bombas centrífugas y flujo mixto, idealmente a la hora de hacer triángulos de velocidades, suponemos que entra el rodete radialmente. Entra el rodete radialmente. Ya como sale disparado, la centrífuga, bueno, pues lo dispara centrífugamente, la de flujo mixto avanza axialmente, pero también centrífugamente, aunque eso no importa, porque uno siempre hace triángulos de velocidades en la entrada y en la salida. Entonces, lo que pasa en medio, pues realmente no me importa en cuanto a triángulos de velocidades, ¿verdad? Si uno va a hacer un análisis. Pero en la entrada del rodete, tanto de flujo mixto como centrífuga, vamos a suponer que entra radialmente. Eso es lo ideal, porque es la entrada al rodete, del ojo a la entrada. Ya lo que pasa entre álaves dentro del rodete, eso es lo que lo hace centrífugo o flujo mixto, ¿verdad? Lo que pasa entre álaves. Pero la estructura, ¿verdad? En las dos bombas sigue entrando por el ojo, en las dos bombas sigue habiendo voluta, ¿verdad? Pero eso ya es en la entrada y en la salida. Es nada más lo que pasa entre álaves lo que lo hace centrífugo o flujo mixto. profe, pero entonces radial y axial es diferente, me imagino, la dirección. Ah, sí, por ejemplo, axial, dices tú. Ajá, eso es el eje, me imagino que es el eje axial, ¿no? Y radial, Bueno, mira, una bomba axial, el flujo entra axialmente, ¿verdad? Está entrando axialmente. Y luego, como esto está andando, ¿verdad? La bomba axial lo que hace es que acelera el flujo axialmente y tangencialmente. Es decir, la bomba le añade el movimiento tangencial, pero al mismo tiempo avanza axialmente. Entonces, una bomba axial lo que hace es que avanza axialmente y tangencialmente. O sea, en espiral axial. ¿Verdad? Es una bomba axial. Mientras que las bombas centrífugas y de flujo mixto, ¿verdad? Pues tienen vistas de frente, ¿verdad? Pues tienen cierto rodete, el flujo entra perpendicularmente a la pantalla y ya el flujo sale disparado entre álaves, ¿verdad? Y lo recolecta la voluta, ¿verdad? Lo recolecta la voluta ya en la salida. Entonces, bombas centrífugas y de flujo mixto entran perpendicular a la pantalla al rodete, el rodete las dispara centrífugamente, si es de flujo mixto
mientras, si es de flujo mixto, el rodete es más alargado, ¿verdad? Entonces, si es de flujo mixto, mientras sale disparado centrífugamente va avanzando, ¿verdad? Este sería un rodete de flujo mixto. Mientras que un rodete centrífugo, pues sería así, ¿verdad? O sea, sale disparado. Obviamente hay una componente tangencial, ¿verdad? Porque está rotando, pero en la de flujo mixto va avanzando axialmente, mientras va avanzando radialmente, mientras va avanzando rotacionalmente. En la centrífuga, nada más entra perpendicularmente y sale disparado. Ahí nada más es tangencial con radial. Sí queda claro. Entonces, la de flujo mixto, la centrífuga es sencilla. Entra perpendicularmente a la pantalla aquí, ¿verdad? De perfil entraría así. Y después sale disparado. Y sale disparado radialmente, pero con cierta componente de rotación. La de flujo mixto es casi lo mismo. Lo que pasa es que una vez que entra el rodete, mientras está rotando y sale disparado hacia afuera, sigue avanzando axialmente dentro del rodete, ¿verdad? Entonces, las dos son casi iguales, pero la de flujo mixto lo que hace es que avance axialmente mientras está haciendo todo eso. La axial es completamente distinta, ¿verdad? Entra axial y nada más al movimiento axial le añado el remolino. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí, pero en cuanto a triángulos de velocidades, acuérdate, en triángulos de velocidades, centrífugas y flujo mixto, uno supone que en la entrada del rodete, ¿verdad? Aquí tengo mucha línea, ¿verdad? Pero si este es el ojo, ¿verdad? Uno supone que en la entrada entra radialmente. O sea, acuérdate que en triángulos de velocidades uno está idealizando la situación. Entonces, uno supone que tanto en centrífuga y flujo mixto estamos entrando radialmente, ¿verdad? Ya una vez que entra, ahora sí, la de flujo mixto, pues, ok, va a avanzar en esta dirección, pero también en esta, pero ya dentro. Pero del punto de entrada, vamos a suponer que entra radialmente para entrar al rodete, ¿verdad? ¿Ok? Pero, profe, nada más es que, o sea, radial y axial es lo mismo. Es que decía ahí que entraba axial o entra radial. Eso me confundo. No. Ok. Mira, No. axial significa en la dirección del eje de rotación. Axial es de eje. Entonces, axial significa que entra axial y sigue avanzando. Mira, toda bomba añade rotación. Toda bomba añade rotación. Entonces, tanto en las centrífugas y flujo mixto, siempre va a haber una componente de rotación. En las axiales siempre va a haber una componente de rotación. Es el eje transmitiendo de su momento angular al fluido. Entonces, el fluido, una vez que entra al rodete, va a adquirir una componente rotacional, ya sea en la centrífuga, flujo mixto o axial. Siempre va a salir, va a tener una componente de rotación. Ahora, axial significa que mientras rota, avanza en la dirección del eje. Radial, que es la centrífuga, significa que mientras avanza dentro del rodete, avanza en la dirección radial, es decir, de adentro hacia afuera. O sea, mientras está rotando, avanza de adentro hacia afuera. ¿Okay? Entonces, centrífuga avanza radialmente mientras rota. Axial avanza axialmente mientras rota. Flujo mixto es más complicado. Flujo mixto es una bomba centrífuga, pero mientras está escapando radialmente, sigue avanzando en la dirección del eje. ¿Okay? O sea, no sale disparada tan repentinamente. Mientras está escapando centrífugamente, ¿verdad? Mientras está escapando centrífugamente entre álabes, sigue avanzando axialmente, ¿verdad? Entonces, una bomba de flujo mixto tiene las tres componentes. Tiene la tangencial, tiene la radial y tiene la axial, la de flujo mixto. La centrífuga solamente tiene radial con tangencial y la axial tiene axial con tangencial. Es decir, las tres bombas tienen tangencial. Pero la centrífuga es radial, la axial es axial y la de flujo mixto es radial más axial, ¿verdad? Dentro del álabe. No sé si te queda claro ahí. Sí, profe, ya un poco mejor. Ok, o sea, todas tienen componente tangencial, simplemente la centrífuga es un extremo, es radial, la axial es el otro extremo, es axial, y la de flujo mixto tiene todo, ¿no?
¿Sí? Dentro de los álabes, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, de todos modos, si síguelo repasando, ¿verdad? Si tienes alguna duda, igual mañana me preguntas, ¿verdad? Ahí lo vemos de nuevo. Pero yo espero que ya con eso haya quedado. De todos modos, con toda confianza, ¿verdad? Cualquier duda, si tenemos tiempo, pues aquí está, aquí estoy, ¿verdad? Bueno, mañana entonces hacemos algunos otros problemas, ¿verdad? Que combinan muy bien con lo que ya hemos visto. Entonces, bueno, pues dejo de grabar, ¿verdad?